Hare Krishna, queridos devotos, devotas, continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, titulado Prahlad Maharaj, el santo hijo de Hiranyakashipu, texto número 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Daiteya Chandanavane Yato Yang Kantakadruma Yang Mulong Mula Parashor Vishnu Nala Jitoribaka. Este canalla de Prahlad ha aparecido como un espino en un bosque de sándalo. Para cortar el sándalo se necesita un hacha, y la madera de espino es muy buena para hacer el mango de esa hacha. Para talar el bosque de sándalo de la familia de los demonios, el hacha es el señor Vishnu, y este Prahlad es el mango del hacha. Significado por Srila Prabhupada. Por lo general, los espinos brotan en lugares desérticos, no en los bosques de sándalo. Pero Sanda y Amarca, los brahmanas seminales, compararon a la dinastía del Daitya Hiranyakashipu con un bosque de sándalos y a Prahlad Maharaj con un espino fuerte y robusto que podía dar la madera para el mango del hacha. Al señor Vishnu le compararon con el hacha en sí. Para cortar un espino no basta con el filo del hacha, también se necesita el mango, que se puede fabricar con madera de espino. Así, con el hacha del Vishnu Bhakti, el servicio devocional, el señor Krishna se puede cortar en pedazos el espino de la civilización demoníaca. Algunos miembros de esa civilización demoníaca, como Prahlad Maharaj, pueden servir de mango para el hacha, para ayudar al señor Vishnu a cortar en pedazos todo el bosque de la civilización demoníaca. Texto número 18. Sanda y Amarca, los maestros de Prahlad Maharaj, lanzaron a su discípulo una serie de reprimendas y amenazas, para después instruirle en las sendas de la religión, el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos. Esa fue la educación que le dieron, significado por Srila Prabhupada aquí. En este verso son importantes las palabras Praradam Grahayan Asa. Literalmente, las palabras Grahayan Asa significa que trataron de inducir a Prahlad Maharaj a que aceptase las sendas del Dharma, Artha y Kama, religión, crecimiento económico y complacencia de los sentidos. Estos tres suelen ser los temas que preocupan a la gente, pues no les interesa la senda de la liberación. A Hiranyakasipu, el padre de Prahlad Maharaj, solamente le interesaban el oro y el disfrute de los sentidos. La palabra Hiranya significa oro y Kashipu se refiere a los blancos colchones y la suave lencería de las camas, donde la gente disfruta de la complacencia de los sentidos. La palabra Prahlada, sin embargo, se refiere a aquel que siempre goza de dicha en la comprensión del Brahman, Brahma Bhuta Prasanatma. Prahlad significa Prashantatma, siempre dichoso. Prahlad siempre estaba gozoso, adorando al Señor, pero sus maestros, siguiendo
las instrucciones de Hiranyakashipu, quería impartirle una educación material. Para los materialistas, la finalidad de la religión es la mejor de las condiciones materiales. Si van a los templos es para adorar a todo tipo de semidioses con el único objetivo de recibir bendiciones para prosperar en la vida material, en busca de métodos que les permitan obtener opulencias materiales. Opulencias materiales fácilmente. Visitan a sadhus y swamis falsos, quienes en nombre de la religión intentan satisfacerlos los sentidos, mostrándoles vías rápidas hacia la opulencia material. A veces les dan talismanes o bendiciones y a veces le atraen produciendo oro. Entonces proclaman que son Dios, y los necios materialistas, con el deseo de obtener prosperidad económica, se ven atraídos hacia ellos. Como resultado de ese engaño, muchas personas recelan de los procesos religiosos y aconsejan el trabajo como medio para que la gente obtenga bienestar material. Eso está ocurriendo en todo el mundo. Moksha, la liberación, no interesa a nadie, no solo ahora, sino desde tiempo inmemorial. De los 4 principios: Dharma, religión; Artha, crecimiento económico; Kama, complacencia de los sentidos; y Moksha, liberación. La gente sigue el principio de la religión para adquirir opulencia material. ¿Y con qué fin? Para complacer los sentidos. La gente prefiere entonces estos 3 margas, los 3 senderos de la vida materialista: la liberación y el Bhagavata Bhakti, el servicio devocional del Señor que está por encima de ella, no interesan a nadie. Por esa razón, como más adelante explicará Prahlad Maharaj, el proceso del servicio devocional, el proceso de conciencia de Krishna, es extremadamente difícil de entender. Los maestros Sanda y Amarka trataron de inducir a Prahlad Maharaj a que aceptase el modo de vida materialista, pero su intento fue un completo fracaso. Texto número 19. Pasado algún tiempo, los maestros Sanda y Amarka pensaron que la formación diplomática de Prahlad Maharaj en cuanto a pacificar a los líderes políticos, ganándoselos con cargos bien remunerados, gobernarles tras fomentar disensiones y castigarles en caso de desobediencia, era suficiente. Así, un día, después de que su madre le bañase y le vistiese con sus mejores ropas y adornos, le llevaron ante su padre, Hiranyakashipu. Significado por Srila Prabhupada. El aprendizaje de estos 4 principios de la diplomacia es esencial para el estudiante que se prepara para ser gobernante o rey. Entre el rey y los súbditos siempre hay rivalidad. Por eso, cuando un ciudadano agita al pueblo contra el rey, éste tiene el deber de llamarle y tratar de calmarle con palabras dulces, diciendo: tú eres muy importante en el Estado, ¿para qué vas a molestar al pueblo con nuevas causas de agitación? Si entonces no se calma, el rey debe ofrecerle un cargo bien remunerado, como gobernador, ministro o cualquier otro que suponga un buen salario, a fin de que recapacite en su actitud. Si el enemigo continúa con sus actividades de agitación, el rey debe tratar de crear disensiones entre sus partidarios
y si aún persiste, debe recurrir al argumentum ad baculum, imponiéndole un castigo severo, como la prisión o el pelotón de fusilamiento. Los maestros de Hiranyakashipu habían designado, enseñaron a Prahlad el arte de la diplomacia, de manera que supiera desenvolverse en el gobierno de sus súbditos. Texto número 20. Hiranyakashipu, al ver que su hijo se postraba a sus pies y le ofrecía reverencias, comenzó a derramar bendiciones sobre el niño y con cariño paternal le estrechó entre sus brazos. Es natural que un padre se sienta feliz de abrazar a su hijo. Hiranyakashipu también sintió entonces una gran alegría. Texto número 21. Narada Muni continuó: mi querido rey Yudhishthira, Hiranyakashipu sentó a Prahlad Maharaj en su regazo y comenzó a oler la cabeza del niño. De sus ojos brotaban lágrimas de cariño que humedecían la sonriente cara de su hijo mientras le decía las siguientes palabras. Significado por Srila Prabhupada. Si un hijo o discípulo se postra a los pies de su maestro de su padre o maestro espiritual, el superior responde oliendo la cabeza del subordinado. Texto 22. Hiranyakashipu dijo: mi querido Prahlad, oh tú que gozas de larga vida, en todo este tiempo has aprendido muchas cosas de tus maestros. Ahora, por favor, repíteme lo que haya parecido mejor en todo lo que te han enseñado. Significado por Srila Prabhupada. En este verso, Hiranyakashipu pregunta a su hijo qué ha aprendido de su gurú. Prahlad Maharaj tuvo dos tipos de gurús. Por un lado, los gurús que su padre le había designado, es decir, Sanda y Amarka, los hijos de Sukracharya. En sucesión discipular seminal, su otro gurú, sin embargo, era el excelso Narada Muni, quien había instruido a Prahlad cuando éste se encontraba en el vientre de su madre. Prahlad Maharaj respondió a la pregunta de su padre con las enseñanzas que había recibido de su maestro espiritual Narada. Así, de nuevo, se planteaban diferencias de opinión, porque Prahlad quería contar lo mejor que había aprendido de su maestro espiritual, mientras que Hiranyakashipu aceptaba que le hablase de las cuestiones políticas y diplomáticas que Sanda y Amarka le habían enseñado. Ahora que Prahlad comenzaba a recitar lo que había aprendido de su gurú, Narada Muni, la diferencia entre padre e hijo iban a hacerse todavía más agudas. Texto 22 y 23. Prahlad Maharaj dijo: hay 9 procesos que se consideran servicio devocional puro. Escuchar y glorificar el santo nombre, la forma, las cualidades, los utensilios y los pasatiempos trascendentales del Señor Vishnu, recordarlos, servir los pies de lotos del Señor, ofrecerle adoración respetuosa con 16 tipos de
artículos, ofrecerle oraciones, ser su sirviente, considerarle el mejor amigo y entregárselo todo, o en otras palabras, servirle con el cuerpo, la mente y las palabras. A quien haya dedicado su vida al servicio de Krishna mediante estos 9 métodos, se le debe considerar la persona más sabia, pues ha adquirido conocimiento completo. Significado por Srila Prabhupada aquí. Cuando su padre le pidió que repitiese algo de lo que había aprendido, Prahlad Maharaj consideró que las mejores enseñanzas eran las que había recibido de su maestro espiritual, mientras que las lecciones de diplomacia de sus maestros materiales, Sanda y Amarka, le parecían inútiles. Bhakti Pareshanubhavo Virakti Anyaracha. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 2, texto 42. Esta es la característica del servicio devocional puro. El devoto puro solo tiene interés en el servicio devocional y no en los asuntos materiales. Para llevar a cabo servicio devocional es necesario dedicarse constantemente a escuchar y cantar acerca de Krishna o el Señor Vishnu. El proceso de adorar en el templo se denomina Archana y se explicará en las páginas que siguen. Debemos tener plena fe en las palabras de Krishna, quien afirma que Él es el gran amigo y bienqueriente de todos, Suhridan Sarvabhutanam. Para el devoto, Krishna es el único amigo. Eso se denomina Sakyam. Punsar Pita Visnaur. La palabra Puspan significa por todas las entidades vivientes. No se hacen distinciones que conviertan el servicio devocional del Señor en prerrogativa de los hombres o de los brahmanas. Es para todos, como se confirma en el Bhagavad Gita 9.32. Estriyo vaisya tata shudra te api yanti parangatin. A las mujeres, los vaisyas y los sudras, se les considera poco inteligentes, pero también ellos pueden hacerse devotos y regresar al hogar de vuelta a Dios. A veces las personas dedicadas a las actividades fruitivas siguen la costumbre de ofrecer a Vishnu los resultados de los sacrificios que realizan. En este verso, sin embargo, se dice Bhagavati Abda. Debemos ofrecer todo directamente en este verso. Sin embargo, se dice Bhagavati Abda. Debemos ofrecerlo todo directamente a Vishnu. Eso se denomina sannyas y no simplemente nyasa. Los Tridandi sannyasis llevan 3 dandas que simbolizan kaya, kaya, mano, vakya, el cuerpo, la mente y las palabras. Todo ello se debe ofrecer a Vishnu. Todo, entonces se puede comenzar la práctica del servicio devocional. Los que se ocupan en actividades fruitivas primero realizan determinada actividad piadosa y luego, como cuestión formal u oficial, ofrecen los resultados a Vishnu. El verdadero devoto, sin embargo, comienza por entregarse a él mismo, a Krishna, en cuerpo, mente y palabras, y luego utiliza el cuerpo, la mente y las palabras al servicio de Krishna conforme a los deseos de Krishna. En su obra Tatya, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura da la siguiente explicación. La palabra Sravana se refiere a la recepción auditiva del santo nombre y de las descripciones de la forma cualitativa en torno a Prahlad, entorno y pasatiempos del Señor.
según vienen expuestos en el Srimad Bhagavatam. La Bhagavad Gita y otras escrituras autorizadas, tras la recepción auditiva, esos mensajes deben memorizarse y repetirse. Kirtanan, Smaranam, significa tratar de adquirir una comprensión cada vez mayor acerca del Señor Supremo. Y Pada Sevanam significa ocuparse en servir los pies de loto del Señor conforme al momento y las circunstancias. Archanan es la adoración que se ofrece al Señor Vishnu en el templo. Y Vandana significa ofrecer reverencias respetuosas. Man maná baba mad bhakto mad yaji man namaskuru. Vandanan significa namaskuru. Vandanan significa namaskuru, ofrecer reverencias y oraciones, considerarse Nitya Krishna Das, el sirviente eterno de Krishna. Es lo que se denomina Dasyan Sakyan, significa ser un bienqueriente de Krishna. Krishna desea que todos nos entreguemos a Él, ya que todos somos por naturaleza sus sirvientes. Por lo tanto, como amigos sinceros de Krishna, debemos predicar esta filosofía, pidiendo a todas las demás personas que se entreguen a Krishna. Atmani Vedanam significa ofrecerlo todo a Krishna, el cuerpo, la mente, la inteligencia y todo lo que poseamos. El esfuerzo sincero por poner en práctica estos 9 procesos del servicio devocional recibe técnicamente el nombre de Bhakti. La palabra Abda significa directamente no debemos ser como los karmis, que después de realizar actividades piadosas presentan a Krishna sus resultados como cuestión de formalidad. Eso sería karma kanda. No debemos aspirar a los resultados de las actividades piadosas, sino que primero debemos primero debemos consagrarnos por completo y después actuar de modo piadoso. En otras palabras, debemos actuar para satisfacer al Señor Vishnu y no para satisfacer nuestros propios sentidos. Eso es lo que significa la palabra Abda directamente. El servicio amoroso trascendental a la Suprema Personalidad de Dios Krishna debe ofrecerse con actitud favorable y sin deseo de obtener beneficios materiales de las actividades fruitivas ni de la especulación filosófica. Eso recibe el nombre de servicio devocional puro. Nuestra única ocupación debe ser satisfacer a Krishna sin dejarnos influenciar por el conocimiento fruitivo y las actividades fruitivas. El Gopala Tapani Upanishad dice que la palabra Bhakti significa ocuparse en el servicio devocional que se ofrece a la Suprema Personalidad de Dios y únicamente a la Suprema Personalidad de Dios. Ese Upanishad explica que el Bhakti es la ofrenda de servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Para llevar a cabo servicio devocional es necesario estar libre del concepto corporal de la vida y de las aspiraciones a lograr la felicidad por medio de la elevación a los sistemas planetarios superiores. En otras palabras, la entidad
La actividad que se lleva a cabo con la única intención de satisfacer al Supremo, al Señor Supremo, sin ningún deseo de niskama, es decir, estar libre de los resultados de las actividades fruitivas. Aunque el servicio devocional y las actividades fruitivas pueden parecer prácticamente lo mismo, el bhakti está al nivel de niskama. Prahlad Maharaj aprendió de Narada Muni los 9 procesos que ahora están exponiendo. Sin embargo, en la ejecución de servicio devocional pueden no ser necesarios los 9 procesos. La práctica de uno solo de ellos, realizada sin desviación, permite al devoto alcanzar la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. Vemos a veces que en esa práctica de uno de los procesos se incluyen algunos de los demás. Eso no es inadecuado. Al devoto le es suficiente con practicar uno o cualquiera de los 9 procesos, Nava Lakshana, pues en esa práctica entran también los otros 8. A continuación comentaremos cada uno de esos 9 procesos. Sravanam, escuchar el santo nombre del Señor. Sravanam es el comienzo del servicio devocional, aunque cualquiera de los 9 procesos es suficiente por sí solo. El comienzo en orden cronológico está en escuchar el santo nombre del Señor. El proceso de escuchar es esencial, como explica Sri Chaitanya Mahaprabhu Chetodarpanamar Yanam. Mediante el canto del santo nombre del Señor nos purificamos del concepto corporal, del concepto material de la vida, que se mediante el canto del santo nombre del Señor nos purificamos del concepto material de la vida que se debe a la impura influencia de las modalidades de la naturaleza material. Cuando esa suciedad se elimina de lo más profundo del corazón, podemos comprender la forma de la suprema personalidad de Dios. Isvara Parama Krishna Satchitananda Vigraham. De ese modo, cuando escuchamos el santo nombre del Señor, llegamos al plano de la comprensión de la forma personal del Señor. Una vez alcancemos ese nivel, podremos percibir las cualidades trascendentales del Señor, y cuando comprendemos sus actividades trascendentales, llegaremos a comprender a los acompañantes del Señor. De ese modo, iremos avanzando progresivamente hacia Él, hacia la comprensión plena del Señor, a medida que cobremos conciencia de su santo nombre, su forma, sus cualidades trascendentales, los objetos relacionados con Él y todo lo que se refiere a Él. Según vemos, el orden cronológico del proceso es Sravanam Kirtanam Vishnu. La validez de ese proceso de comprensión cronológica se extiende también a los procesos de cantar y recordar. Si quien glorifica el santo nombre, la forma, las cualidades y los objetos relacionados con el Señor es un devoto puro, el proceso de escuchar resulta muy agradable. Srila Sanatana Goswami nos ha prohibido que escuchemos esa glorificación de labios de un devoto artificial o de un no devoto. Escuchar el texto del Srimad Bhagavatam se considera el proceso de escuchar más importante. En el Srimad Bhagavatam encontramos el canto trascendental del santo nombre a cada paso. Debido a ello, cuando recitamos y escuchamos el Srimad Bhagavatam, lo hallamos pleno de velocidades trascendentales. El trascendental santo nombre del Señor puede escucharse y cantarse en función de la
atracción que sienta el devoto. Se puede cantar el santo nombre del Señor Krishna o del Señor Rama, del Nrsimhadeva, etc. Rama di Murti Shukale Nima Niyamenatistan. El Señor tiene infinidad de formas y nombres, y los devotos pueden meditar en una de esas formas en particular y cantar el santo nombre por el que sienten una mayor atracción. Lo mejor es escuchar acerca del santo nombre, la forma y los demás aspectos del Señor de labios de un devoto puro que manifieste nuestras mismas preferencias. En otras palabras, quien esté apegado a Krishna debe cantar y escuchar refugiándose en otros devotos puros que también estén apegados al Señor Krishna. El mismo principio se aplica al devoto que siente atracción por el Señor Rama, el Señor Nrsimha o cualquier otra forma del Señor. Como Krishna es la forma suprema del Señor, Krishna, tu Bhagavan Swayam, lo mejor es escuchar las glorias del Señor, las glorias del nombre del Señor, la forma y los pasatiempos del Señor Krishna de labios de un devoto iluminado que se sienta particularmente atraído por la forma del Señor Krishna. En el Srimad Bhagavatam, grandes devotos de la talla de Sukadeva Goswami han descrito en particular el santo nombre, la forma y las cualidades del Señor Krishna. Quien no escuche acerca del santo nombre, la forma y las cualidades del Señor, no podrá entender claramente los demás procesos del servicio devocional. Por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu nos recomienda que cantemos el santo nombre de Krishna, Parambiyayate Sri Krishna Sankirtan. Quien sea lo bastante afortunado como para escuchar de labios de devotos iluminados, obtendrán con gran facilidad el éxito en la senda del servicio devocional. Por consiguiente, es esencial escuchar acerca del santo nombre, la forma y las cualidades del Señor. El Srimad Bhagavatam 1, 5, 11 encontramos este verso. Los versos que describen el nombre, la forma y las cualidades de Anantadeva, el ilimitado Señor Supremo, pueden acabar con las reacciones pecaminosas del mundo entero. Por esa razón, aunque puede darse el caso de que esos versos no estén compuestos de forma perfecta, los devotos los escuchan, los comentan y los consideran genuinos y autorizados. En relación con esto, Sridhara Swami ha enseñado que el devoto puro se beneficia de la compañía de otro devoto puro, escuchándole hablar del santo nombre, la forma y las cualidades del Señor. Cuando no tiene oportunidad de hacerlo, canta y escucha el santo nombre del Señor en soledad. 2. Kirtan Cuando no tiene oportunidad de hacerlo, canta y escucha el santo nombre del Señor en soledad. 2. Kirtan. Hasta aquí se ha explicado el proceso de escuchar el santo nombre. Ahora trataremos de comprender el proceso de cantar el santo nombre, que es el segundo en orden cronológico. Se recomienda realizar ese canto en voz bien alta. En el Srimad Bhagavatam, Narada Muni cuenta que partió a recorrer el mundo cantando el santo nombre del Señor sin timidez alguna. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha dado su consejo parecido. El devoto puede cantar pacíficamente el santo nombre del Señor si se muestra más humilde que la hierba, es tolerante como un árbol y es respetuoso con todos, sin esperar ningún tipo de honores. Esas cualidades
hacen más fácil el canto del santo nombre del Señor. El proceso del canto trascendental es muy fácil y todo el mundo puede ponerlo en práctica. El canto del santo nombre es beneficioso incluso para los que no están físicamente capacitados, los considerados inferiores, los que carecen de buenas cualidades materiales y los que no han logrado elevarse en el canto de las actividades fruitivas. Para avanzar en la vida espiritual no es necesario haber nacido en una familia aristocrática ni de gozar de una excelente educación, un hermoso aspecto físico, riqueza u otros resultados de las actividades piadosas. Es suficiente con cantar el santo nombre. Las fuentes autorizadas, las escrituras védicas, nos indican que en esta era, en particular Kali Yuga, la gente vive por muy poco tiempo, tiene unos hábitos malísimos y está predispuesta a seguir métodos de servicio devocional que no son genuinos. Además, las circunstancias materiales les tienen siempre perturbados y son sumamente desdichados. En esas circunstancias, la palabra de otros procesos, en esas circunstancias, la práctica de otros procesos como yagya, dana, tapa y kriya, es decir, sacrificios, caridad, es completamente imposible. Por esa razón se nos da el siguiente consejo. Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Keva Laon, Kalon, Nastieva, 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 Gatiranyata. En esta era de riña e hipocresía, el único modo de alcanzar la liberación consiste en cantar el santo nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Por el simple hecho de cantar el santo nombre del Señor, avanzaremos de modo perfecto en la vida espiritual. Ese es el mejor método para tener éxito en la vida. En otras eras, el canto del santo nombre también tiene potencia, pero en la era actual, Kali Yuga, es especialmente poderoso. Kirtanat Eva Krishnasya Mukta Sangha Parambraye. Por el simple hecho de cantar el santo nombre de Krishna, nos liberamos y vamos de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Por consiguiente, aunque podamos poner en práctica otros procesos de servicio devocional, el principal método que debemos seguir para progresar en la vida espiritual es el canto del santo nombre. Yagyai Sankirtana Prayair Yayantihi Sumedasaha. Las personas de inteligencia aguda deben seguir este proceso de cantar los santos nombres del Señor Krishna, pero no se deben inventar nuevas formas de cantar. Se trata de cantar el santo nombre tal como lo recomiendan las escrituras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hay 10 ofensas que se deben evitar cuidadosamente cuando se canta el santo nombre del Señor. Sanat Kumara explica que una persona que haya cometido todo tipo de ofensas graves puede liberarse de esa vida de ofensas si se refugia en el santo nombre del Señor. En verdad, hasta los seres humanos que no pasan de ser animales de dos patas se liberan si se refugian en el santo nombre del Señor. Por lo tanto, debemos cuidarnos mucho de cometer ofensas a los pies de lotos del santo nombre del Señor. Esas 10 ofensas son las siguientes. Primero, blasfemar de los devotos, y especial de los devotos dedicados a propagar las glorias del santo nombre. Segundo, considerar que los nombres del Señor Shiva o de otros semidios tienen la misma potencia que el santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios. Nadie es igual ni superior a la Suprema Personalidad de Dios. 3.
desobedecer las instrucciones del maestro espiritual. 4. Blasfemar contra las escrituras védicas o con 4. Blasfemar contra las escrituras védicas o contra aquellas obras que siguen las enseñanzas de los Vedas. 5. Considerar que las glorias del santo nombre del Señor son exageraciones. 6. Dar interpretación desviada acerca del santo nombre. 7. Cometer actividades pecaminosas apoyándose en la potencia del santo nombre. 8. Comparar el santo nombre con actividades piadosas. 9. Instruir acerca de las glorias del santo nombre a personas que no comprenden. 10. No adquirir apego trascendental por el canto del santo nombre a pesar de haber escuchado. No adquirir apego trascendental por el canto del santo nombre a pesar de haber escuchado todos esos mandamientos de las escrituras. Cuando se comete una de esas ofensas, no hay expiación posible. Por consiguiente, a quien comete ofensas a los pies del santo nombre, se le recomienda que continúe cantando el santo nombre las 24 horas del día. Ese canto constante le liberará de las ofensas hasta elevarle al plano trascendental. En ese nivel podrá cantar el santo nombre puro y llegar al nivel del amor por la suprema personalidad de Dios. Se nos recomienda continuar cantando el santo nombre incluso si cometemos ofensas. En otras palabras, el canto del santo nombre nos libera de las ofensas. En el libro Nama Kaumudi se aconseja que si cometemos ofensas a los pies de lotos de un Vaishnava, debemos dirigirnos a él con humildad y recibir su perdón. De manera similar, para liberarnos de las ofensas en el canto del santo nombre, debemos entregarnos a él. En relación con esto, citaremos las siguientes palabras de Daksha al señor Shiva. Yo no conocía las glorias de tu personalidad y por ello cometí una ofensa contra tus pies de loto ante toda la asamblea. Tú, sin embargo, eres tan bondadoso que no te diste por ofendido. Al contrario, mientras yo caía como consecuencia de haberte acusado, me salvaste con tu misericordiosa mirada. Tú eres el más grande. Te ruego que me disculpes y te sientas satisfecho en virtud de tus propias y gloriosas cualidades. Debemos ser muy mansos y humildes para poder expresar nuestros deseos y cantar oraciones compuestas en glorificación del santo nombre, como allí Mukta Kulair Upasya Manan ni Brita Tasa Air Upagi Yamanat. Debemos cantar esas oraciones para liberarnos de las ofensas a los pies de lotos del santo nombre. 3. Smaranam. Después de una práctica regular de los procesos de escuchar y cantar, después de haber limpiado lo más profundo del corazón, se recomienda Smaranam, recordar. En el Srimad Bhagavatam 2.11, Sukadeva Goswami dice al rey Parikshit: oh rey, el canto constante de los santos nombres del Señor se recomienda tanto para los grandes yogis que han renunciado por completo a las relaciones materiales, como para las personas que desean todos los placeres materiales y para aquellos que encuentran satisfacción en el ser gracias al conocimiento trascendental. Las diversidades de Nama Nukirtanam, el proceso de cantar el santo nombre, vienen determinadas por el tipo de relación con la suprema personalidad de Dios.
En el proceso de Smaranam, las distintas relaciones y velocidades determinadas los siguientes 5 tipos de recuerdo. A. Investigar acerca de la adoración de una determinada forma del Señor. B. Concentrar la mente en un único objeto y retraerla de todos los demás en sus actividades de pensar, sentir y desear. C. Concentrarse en una determinada forma del Señor. Esto se denomina meditación. D. Concentrar la mente sin interrupción en la forma del Señor. Esto se denomina Dvanusmriti, meditación perfecta. E. Adquirir un gusto por concentrarse en determinada forma del Señor. Esto se denomina Samadhi, trance. También se considera recuerdo a concentración de la mente en determinados pasatiempos el Señor bajo determinadas circunstancias. Por lo tanto, el samadhi o trance puede adoptar 5 formas distintas en función de nuestra relación con el Señor. En concreto, el trance de los devotos que se encuentran en el estado de neutralidad recibe el nombre de concentración mental. 4. Pada Sevanam. Según el gusto y la fuerza del devoto, los procesos de escuchar, cantar y recordar a veces van seguidos de Pada Sevanam. La perfección en el proceso de recordar se obtiene cuando se piensa constantemente en los pies de lotos del Señor. Ese apego intenso a pensar en los pies de lotos del Señor del Señor se denomina Pada Sevanam. Cuando alguien siente una predilección especial por Pada Sevanam, este proceso poco a poco va dando cabida a otros métodos, como ver la forma del Señor, tocarla, caminar alrededor del templo o de la forma del Señor, visitar lugares como Yaganatha Puri, Dwarka y Mathura para ver la forma del Señor, y bañarse en el Ganges o en el Yamuna. Los procesos de bañarse en el Ganges y servir a un Vaishnava puro reciben también el nombre de Tadiya Upasanam, lo cual también es Pada Sevanam. La palabra Tadiya significa en relación con el Señor. El servicio al Vaishnava, a Tulasi, al Ganges y al Yamuna están incluidos en Pada Sevanam. Todos los procesos de Pada Sevanam nos ayudan a avanzar rápidamente en la forma espiritual. Archanam. El proceso que sigue a Pada Sevanam es Archanam, la adoración de la deidad. Quien sienta interés por el proceso de Archanam debe refugiarse sin titubeos en un maestro espiritual genuino y aprender de él el proceso. Hay muchos libros que tratan de Archana y entre ellos destaca el Narada Pancharatra. En esta era, el sistema que se recomienda de modo especial para Archana, la adoración de la deidad, es el Pancharatra. Hay 2 sistemas de Archana, el sistema Bhagavata y el sistema Pancharatriki. En el Srimad Bhagavatam no se recomienda la adoración Pancharatriki, pues en Kali Yuga se puede lograr la perfección incluso sin adorar a la deidad, mediante los procesos de escuchar, cantar, recordar y adorar los pies de lotos del Señor. Rupa Goswami afirma: Parikshit Maharaj alcanzó la salvación con el simple proceso de escuchar, y Sukadeva Goswami la logró mediante el canto. Prahlad Maharaj alcanzó la salvación mediante el recuerdo del Señor. La diosa de la fortuna, Lakshmi Devi, llegó a la perfección
por adorar los pies de lotos del Señor. Prithu Maharaj logró la salvación adorando a la deidad del Señor. Akrura la logró ofreciendo oraciones a Hanuman, ofreciendo servicio. Akrura la logró ofreciendo oraciones, Hanuman ofreciendo servicio, Arjuna haciendo amistad con el Señor y Bali Maharaj por entregarlo todo al servicio del Señor. Cada uno de esos grandes devotos siguió un proceso distinto para servir al Señor, pero todos ellos alcanzaron la salvación y pudieron regresar al hogar de vuelta a Dios. Esto se explica en el Srimad Bhagavatam. Por consiguiente, se recomienda que los devotos iniciados adoren a la deidad en el templo conforme a los principios de Narada Pancharatra. Esta senda de la adoración a la deidad se recomienda con especial énfasis a los devotos casados que gozan de opulencias y posesiones materiales. Al devoto casado que goza de opulencia pero que no emplea en el servicio del Señor ese dinero que ha ganado con tanto esfuerzo, se le considera un avaro. Para adorar a la deidad no deben emplearse brahmanas a sueldo. Quien paga a unos sirvientes para que adoren a la deidad en lugar de adorarla personalmente es un perezoso y su adoración es artificial. Un cabeza de familia rico puede conseguir los artículos más lujosos para adorar a la deidad. Así pues, la adoración de la deidad es obligatoria para los devotos casados. En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna hay brahmacharis, grihastras, vanaprastas y sannyasis, pero la adoración de la deidad en el templo deben realizarla principalmente los casados. Los brahmacharis pueden ir a predicar con los sannyasis y los vanaprastas deben prepararse para la siguiente etapa de la vida de renuncia a sannyas. Los devotos grihastras, sin embargo, suelen estar dedicados a actividades materiales. Por esa razón, si no se ocupan en la adoración de la deidad, su caída está prácticamente garantizada. Adorar a la deidad significa seguir estrictamente las reglas y regulaciones. Esto nos mantendrá estables en el servicio devocional. Por lo general, los casados tienen hijos del mismo modo que son las mujeres, quienes hacen de maestras en las guarderías. El cuidado de los hijos debe confiarse a las esposas. Los devotos grihastras deben seguir adecuadamente el proceso de Archana Vidhi, la adoración de la deidad, conforme a las disposiciones y normas que dicta el maestro espiritual. Con respecto a quienes nos pueden dedicarse a la adoración de la deidad en el templo, en el Agni Purana encontramos las siguientes afirmaciones. Todo devoto casado que por determinadas circunstancias no puede adorar a la deidad, por lo menos debe ver cómo se la adora. De ese modo, también él podrá alcanzar el éxito. La finalidad específica de la adoración de la deidad es mantener al devoto siempre limpio y puro. Los devotos grihastras deben de ser verdaderos ejemplos de limpieza. La adoración de la deidad debe ir acompañada de los procesos de escuchar y cantar. Esa es la razón de que todo mantra vaya precedido de la palabra Nama. Todos los mantras poseen potencias específicas que los devotos grihastras deben aprovechar. Los mantras que van precedidos de la palabra Nama son muchos, pero quien canta el santo nombre del Señor recibe los resultados de cantar Nama muchas veces. Cantando el santo nombre del Señor se puede llegar al nivel de amor por Dios,
Alguien podría preguntar, ¿qué necesidad hay entonces de recibir iniciación? La respuesta es que, si bien el canto del Santo Nombre es suficiente para que podamos progresar en la vida espiritual hasta llegar al nivel del amor por Dios, siempre cabe la oportunidad de que nos contaminemos, pues tenemos un cuerpo material. Por eso el proceso de Archana Vidhi tiene una importancia especial. Debemos pues recibir con regularidad los beneficios de los dos sistemas, Bhagavata y Pancharatriki. Hay dos tipos de adoración de la deidad, la adoración pura y la adoración mezclada con actividades fruitivas. Para un devoto estable, la adoración de la deidad es obligatoria. En ese proceso se incluye también la celebración de determinadas festividades como Sri Janmastami, Ramanavami y Nrsimha Chaturdasi. En otras palabras, los devotos casados deben celebrar esas festividades obligatoriamente. Comentaremos ahora las ofensas en la adoración de la deidad. Son las siguientes. Primero, entrar en el templo con zapatos o en un palanquín. No celebrar las festividades prescritas. 3. No ofrecer reverencias ante la deidad. 4. Ofrecer oraciones sin estar debidamente limpio, sin haberse lavado las manos después de comer. 5. Ofrecer reverencias con una sola mano. 6. Caminar dando vueltas directamente ante la deidad. 7. Sentarse con las piernas estiradas ante la deidad. 8. Sentarse ante la deidad cogiéndose los tobillos con las manos. 9. Acostarse ante la deidad. 10. Comer ante la deidad. 11. Mentir ante la deidad. 12. Dirigirse a alguien en voz alta ante la deidad. 13. Hablar innecesariamente ante la deidad. 14. Llorar ante la deidad. 15. Discutir ante la deidad. 16. Reñir a alguien ante la deidad. 17. Dar muestras de favor a alguien ante la deidad. 18. Hablar a alguien con aspereza ante la deidad. 19. Ir vestidos con una manta de lana delante de la deidad. 20. Blasfemar contra alguien ante la deidad. 21. Adorar a alguien ante la deidad. 22. Emplear un lenguaje vulgar ante la deidad. 23. Ventosearse ante la deidad. 24. No ofrecer una adoración opulenta a la deidad. No ofrecer una adoración opulenta a la deidad. A un Haribol, pase madre, a un contacto con medios para ellos. Continuamos con la lectura del significado del texto 23 y 24. 25. Comer alimentos no ofrecidos a la deidad. 26. No ofrecer a la deidad frutas frescas propias de la estación. 27. Ofrecer a la deidad alimentos que ya hayan sido probados o de los cuales ya se haya servido a otras personas. En otras palabras, los alimentos no deben servirse antes que haya sido ofrecidos a la deidad. 28. Sentarse dando la espalda a la deidad. 29. Ofrecer reverencias a alguien ante la deidad. 30. Ofrecer reverencias al maestro espiritual sin cantar las oraciones adecuadas. 31. Alabarse uno mismo ante la deidad. 32. Blasfemar de los semidioses. Estas 32 ofensas
en la adoración de la deidad deben evitarse. En el Varaha Purana se mencionan las siguientes ofensas. Primero, comer en casa de una persona rica. Entrar en la habitación de la deidad a oscuras. 3. Adorar a la deidad sin seguir los principios regulativos. 4. Entrar en el templo sin avisar con algún sonido. 5. Ofrecer alimentos que hayan sido vistos por un perro. 6. Romper el silencio mientras se adora a la deidad. 7. Interrumpir la adoración de la deidad para ir al baño. 8. Ofrecer incienso sin ofrecer flores. 9. Adorar a la deidad con flores prohibidas. 10. Comenzar la adoración sin haberse lavado los dientes. 11. Adorar después de tener relaciones sexuales. Tocar una lamparilla, un cadáver o a una mujer en fase menstrual, o ponerse ropas rojas, azules, sucias de otros o manchadas. Otras ofensas son adorar a la deidad después de haber visto un cadáver, ventosearse ante la deidad, montar en cólera ante la deidad y adorar a la deidad tras visitar un crematorio. No se debe adorar a la deidad después de comer mientras no se haya digerido el alimento. No se debe tocar a la deidad ni ocuparse en su adoración después de ingerir azafétida o aceite de cártamo. Todo esto también se considera ofensivo. En otros pasajes de las Escrituras se enumeran las siguientes ofensas. Primero, estar en contra de los mandamientos de las Escrituras védicas o fingir externamente que se aceptan los principios del Srimad Bhagavatam, mientras que en el corazón se le falta el respeto. 2. Introducir shastras que difieran de los Vedas. 3. Masticar pan y betel ante la deidad. 4. Guardar las flores que se van a ofrecer en la adoración en una hoja de ricino. 5. Adorar a la deidad pasado el mediodía. Wow. 6. Sentarse en el altar o en el suelo para adorar a la deidad sin ningún asiento. 7. Tocar a la deidad con la mano izquierda mientras se la baña. 8. Adorar a la deidad con flores mustias o que ya se hayan usado. 9. Escupir mientras se adora a la deidad. 10. Ensalzarse a sí mismo mientras se adora a la deidad. 11. Ponerse
Tilaka trascendental en la frente. No. Ponerse tilaka transversal en la frente. 12. Entrar en el templo sin haberse lavado los dientes. 13. Ofrecer a la deidad alimentos cocinados por personas no iniciadas. Ofrecer a la deidad alimentos cocinados por personas no iniciadas. 14. Adorar a la deidad y ofrecerle boga en presencia de personas no iniciadas o no Vaishnavas. 15. Ofrecer adoración a la deidad sin adorar a las deidades. Ofrecer oraciones a la deidad sin adorar a las deidades de Vaikunta, como Ganesha. 16. Adorar a la deidad sudando. 17. Rechazar las flores ofrecidas a la deidad. 18. Hacer votos o juramentos utilizando el santo nombre del Señor, como se confirma en el Avanti Kanda del Skanda Purana. Quien cometa alguna de estas ofensas debe leer por lo menos un capítulo del Bhagavad Gita. También se indica que quien lea los 2000 nombres de Vishnu puede liberarse de todas las ofensas. En el Reva Kanda del mismo Skanda Purana se dice que quien reciba oraciones, en el Reva Kanda del mismo Skanda Purana se dice que quien recita, oraciones a Tulasi o siembra una semilla de Tulasi, también se libera de todas las ofensas. Del mismo modo, aquel que adora a la Salagrama-shila también puede liberarse de todas sus ofensas. En el Brahmanda Purana se dice que quien adora al Señor Vishnu, cuyos 4 brazos sostienen una caracola, un disco, una flor de loto y una masa, puede liberarse de las ofensas mencionadas. En el Adi Parva Purana se dice que el adorador que haya cometido ofensas puede ayunar durante un día en el sagrado lugar de Shaukarava y a continuación bañarse en el Ganges. En el proceso de adoración de la deidad, a veces se recomienda la adoración de la deidad. En el proceso de adoración de la deidad, a veces se recomienda la adoración de la deidad en la mente. En el Uttara Kanda del Padma Purana se dice en general, todo el mundo puede adorar con la mente. El Gautamiya Tantra afirma al sannyasi que no tiene casa, se le recomienda la adoración de la deidad en la mente. En el Narada Pancharatra, el señor Narada menciona que el proceso de adorar a la deidad en la mente se denomina Manasapuya. Ese método nos permite liberarnos de las 4 miserias.
A veces la adoración con la mente se puede practicar de modo independiente, según la instrucción de Abhirhotra Muni, Abhirotra Muni, que es uno de los Nava Yogendra mencionados en el Srimad Bhagavatam. A la deidad se la puede adorar mediante el canto del santo, mediante el canto de todos los mantras. En el Shastra se mencionan 8 tipos de deidades. Uno de ellos es la deidad mental. En relación con esto, el Brahma Vaivarta Purana nos ofrece el siguiente ejemplo. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Pratistana, Pura, vivía un brahmana que, a pesar de su gran pobreza, era inocente y vivía satisfecho. Un día, en la asamblea de brahmanas, escuchó un discurso acerca de la adoración de la deidad en el templo y supo entonces que a la deidad se la puede adorar también con la mente. Desde entonces el brahmana, tras bañarse en el río Godavari, adoraba a la deidad en la mente, limpiaba el templo mentalmente y con la imaginación traía agua de todos los ríos sagrados en cántaros de oro y plata. Se hizo con los más valiosos artículos de adoración y adoró a la deidad del modo más suntuoso, comenzando por bañarla y terminando con un áratik. De ese modo pasó muchos años, lleno de felicidad. Un día se encontraba cocinando mentalmente un sabroso arroz dulce con ghee para la deidad. Lo sirvió en un plato de oro y lo ofreció al Señor Krishna, pero pensando si estaría demasiado caliente, lo tocó con el dedo. En ese mismo instante sintió la quemadura del arroz en el dedo y comenzó a lamentarse. Y mientras el brahmana se lamentaba por el dolor que sentía en Vaikunta, el Señor Vishnu sonrió y la diosa de la fortuna le preguntó por qué sonreía. El Señor Vishnu ordenó a sus asistentes que trajesen al brahmana a Vaikunta. De ese modo, aquel brahmana alcanzó la liberación samipya y pudo vivir cerca de la suprema personalidad de Dios. Vandana, pese a que las oraciones forman parte de la adoración de la deidad, también debe estudiarse por separado, como hemos hecho con los procesos de oír, escuchar, etc. Por esa razón, en estas palabras les dedicamos una sesión aparte. El Señor tiene ilimitadas opulencias y cualidades trascendentales, y cuando alguien se siente influido por las cualidades del Señor en sus diversas actividades, ofrece oraciones al Señor. De ese modo alcanza el éxito. En relación con esto, citamos a continuación algunas ofensas que se deben evitar. Primero, ofrecer reverencias apoyando en el suelo una sola mano. 2. Ofrecer reverencias con el cuerpo cubierto. Ofrecer reverencias con el cuerpo cubierto. 3. Dar la espalda a la deidad. 4. Ofrecer reverencias a la izquierda de la deidad. 5. Ofrecer reverencias
muy cerca de la deidad. 7. Dacian. Con respecto al proceso de actuar como sirviente del Señor, encontramos las siguientes declaraciones. Aquel que después de muchos miles de vidas llega a entender que es el sirviente eterno de Krishna, puede liberar a los demás habitantes del universo. Aquel que siempre se considera un sirviente eterno de servicio. Aquel que siempre se considera un sirviente eterno de Krishna puede alcanzar el éxito completo sin necesidad de ningún otro proceso de servicio devocional, ya que ese sentimiento es suficiente por sí solo para poner en práctica los 9 procesos del servicio devocional. 8. Sakyam. Con respecto al proceso de adorar al Señor con actitud de amistad, la Agastya Sanjita explica que el devoto ocupado en servicio devocional mediante Sravanam y Kirtanam desea a veces ver al Señor personalmente y con ese objetivo establece su residencia en el templo. En otras escrituras encontramos la siguiente declaración: oh mi Señor Supremo, personalidad. En otras escrituras encontramos la siguiente declaración: oh mi Señor, Suprema Personalidad, amigo eterno, aunque tú gozas de plenitud en felicidad y conocimiento, eres el amigo de los habitantes de Vrindavan. Qué afortunados son esos devotos. En esta cita, la palabra amigo se emplea con la intención específica de expresar amor intenso. Por consiguiente, la amistad es mejor que la servidumbre. En la etapa que está por encima de Dacia, Rasa, el devoto considera a la Suprema Personalidad de Dios su amigo. Eso no es en absoluto sorprendente, pues cuando el devoto tiene el corazón puro, la opulencia de su adoración de la deidad disminuye. Esto no es en absoluto sorprendente, pues cuando el devoto tiene el corazón puro, la opulencia de su adoración de la deidad disminuye a medida que se manifiesta su amor espontáneo por la Suprema Personalidad de Dios. En relación con esto, Sridhara Swami pone el ejemplo de Sridham Vipra, de Sudama Vipra, quien expresaba su sentimiento de gratitud pensando que esta relación amistosa con Krishna continúe vida tras vida. 9. Atmanivedana. La palabra Atmanivedana se refiere a la etapa en que el devoto, sin otra motivación que servir al Señor, lo entrega todo al Señor y realiza sus actividades sin otro objetivo que satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Ese devoto es como una vaca bajo el cuidado de su dueño. En esa situación, la vaca no pasa ansiedad acerca de su subsistencia. Está siempre consagrada a su dueño y nunca actúa de modo independiente, sino que lo hace únicamente para beneficio de su dueño. Para algunos devotos, Atmanivedana es dedicar el cuerpo al Señor. Es dedicar el cuerpo al Señor.
Otras veces, como se afirma en el libro llamado Bhakti Viveka, se da el nombre de Atmanivedana al hecho de consagrar el alma al Señor. Los mejores ejemplos de Atmanivedana son Bali Maharaj, Ambarish Maharaj y Ambarish Maharaj. Atmanivedana se refiere a veces en la conducta de Rudmini Devi en Dwarka. Ya aquí terminan los significados del texto.